Traders, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. Son las 6 de la tarde, viernes, y comenzamos entonces con la segunda parte de nuestra serie, La ingeniería de un portafolio equilibrado. La semana pasada nosotros observamos y ya comenzamos a mirar lo que es la direccionabilidad del precio en un portafolio, lo cual nos pone alcistas o bajistas. Nuestra filosofía en ese sentido es tener un delta neutral. Y en esta segunda serie, en esta segunda parte de la serie, vamos a ver la aceleración también conocida como gamma. El gamma es muy importante, hasta ahora yo no lo he querido tocar, bueno, aparte de la masterclass en el curso de opciones que toca las griegas, donde se explica qué cosa es el gamma y todo eso, pero esta vez estamos viendo el gamma a nivel portafolio y necesitamos adentrarnos un poco más en esos conceptos. Así que bienvenidos todos. Comencemos entonces con esta masterclass. Yo les pido que pongan mucha atención y que si es posible apunten las cosas que ustedes crean interesantes, porque aquí hay bastante información y la clase es realmente compleja. ¿Bien? Entonces comencemos. La aceleración, o también conocido como gamma, y ese es el símbolo de la letra griega gamma. Gamma es la tasa del cambio en el delta de una opción por cada dólar que se mueva el activo subyacente. Si usted quiere saber más sobre la fórmula, esta es la fórmula. Pero no necesitamos adentrarnos en las fórmulas matemáticas de gamma ni de ninguna de las griegas. Esta es la obligación mía de ponerles aquí que esta es la fórmula de gamma. Pero también existe una interpretación y un entendimiento intuitivo de lo que es el gamma, y eso es lo que vamos a poner énfasis, a enfatizar ahora. Tomemos en cuenta que el delta de un activo, el delta de las opciones, es como si fuese la velocidad de un automóvil. La velocidad. El delta es la velocidad. ¿Bien? Entonces, el gamma es la aceleración de la velocidad. Entonces, el delta es a velocidad, tanto como el gamma es a aceleración. ¿Bien? Las opciones cuando las compramos, o sea, cuando abrimos posiciones long options, options long de débito, nos van a dar gamma positiva. Si compramos un call o compramos un put, vamos a tener gamma positiva. Esta sesión va a estar grabada. Si usted necesita mirarla 100 veces, la puede mirar 100 veces si gusta. Bien. Yo sé que los conceptos van a ser un poco complejos, pero todo está bien. Yo me demoré varios meses hasta entender esto, así que no espero una cosa diferente de ustedes. Simplemente paciencia y buen humor. Las opciones cuando las compras, cuando pagas débito por ellas, cuando pagas dinero directamente por ellas, o sea, cuando no recibes un crédito, cuando las compras, pueden ser calls o pueden ser puts, estás obteniendo gamma positiva. Pero cuando hacemos la venta de opciones, cuando las vendemos y recibimos crédito, automáticamente recibimos gamma negativa al hacerlo. Cuando tenemos posiciones de gamma positiva, se puede decir que los cambios del delta producidos por esa gamma positiva van a ser en la misma dirección del activo subyacente. En la misma dirección del activo subyacente, los cambios del delta cuando el gamma es positivo. Pero cuando el gamma es negativo, los cambios del delta van a ser en la dirección opuesta al movimiento del activo subyacente. Esto parece complejo o quizás fácil, pero no es tan fácil de entender. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí tengo 4 contratos. Muy bien. Hay un contrato que está at the money, que tiene un delta de 50, un call at the money, y hay otro call
que está out of the money con un delta de 20, usted ya sabe de que cuando un delta tiene un delta, cuando un call cuando un call tiene un delta de más 50, ¿sí? Está en la zona de at the money, ahí donde el precio está en estos momentos. Un delta de 50 significa que está at the money. Pero un call con un delta de 20 quiere decir que está out of the money. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa si un call tiene un delta de 70? ¿Dónde está? ¿En qué zona? Exactamente. In the money. Un call que tiene un delta de 70 está in the money. ¿Bien? O de punto 70, si quieres ser preciso. Bueno, en el caso de los puts, algo muy parecido. Acuérdate que los puts naturalmente tienen delta negativo. ¿Ok? El put que está en la parte inferior con un delta de menos 55 está en la zona de at the money, alrededor de esa zona de at the money, ATM. Podría estar en la primera posición de ITM también, con un delta de menos 55. Pero el put que está en el penúltimo lugar aquí, de todas maneras, con ese delta de menos 35, está out of the money. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Cuando el gamma aparece aquí en la escena, me está diciendo que en el caso de los contratos que están at the money, por ejemplo el call con el delta de 50, el gamma es superior que cuando el strike o el contrato está out of the money, que es el gamma menor. En el caso de los puts igual, el gamma del put que está in the money es mucho más alto que el gamma que está en el put out of the money. O sea, el gamma aumenta dramáticamente a los contratos o en los contratos que están en la zona de at the money. Podemos sacar conclusiones así. Ok, pero ¿qué pasa cuando el subyacente sube $1 o cuando cae $1? Imagínate, el call con un delta de 50, con un gamma de 0,5, con un movimiento del subyacente de $1 al alza, entonces el gamma, que es positivo, en el caso de un call, es positivo, se le suma si es que el precio sube $1. Todas estas variables, todas esas varianzas del delta es a raíz de $1 que se mueva el subyacente. Por lo tanto, obtendrá ahora un valor del delta nuevo de 55. El delta, que se acaba de apreciar 5 centavos por acción del gamma, cuando el precio subió, ahora el delta nuevo es un delta de 55. Cuando el precio cae $1, el valor del gamma se resta al delta y por lo tanto el nuevo delta es 45. Eso es obvio, es entendible, es fácil, sí, la verdad que sí. Eso sucede con el strike que está at the money. Ahora miramos el call que está out of the money. Ese que tiene un gamma de 2, de 0.02, cuando el activo subyacente sube $1, subiría a 22. Si el activo subyacente cae $1, caería estos 2 centavos a 18, entonces el nuevo delta sería 18. Hasta ahí todo bien. Muy bien. En el caso de los puts, también, yo estoy comprando un put. Imagínate que estás comprando un put, quieres que el precio caiga. Entonces la manera como el delta del put aumente y tú ganes dinero es de que el precio caiga $1. De esa manera tu delta de tu put sube de 35 a 38. Mírate este detallito, toma en cuenta este detallito, ¿sí?, que acabo de decir ahorita, que el precio del put ha caído $1 y el menos 35 delta se ha convertido en menos 38 delta. Entonces, para que tú ganes dinero comprando un put, o sea, aquí tienes un put comprado,
el precio tuvo que caer $1 para que tu delta de 35 con el gamma de 3 se valorice tu contratito a 38. Ahí estás ganando dinero. No te conviene comprando el put que el precio suba $1. No, eso no conviene. ¿Por qué? Porque entonces el delta negativo de tu put comprado se disminuye. Baja a 32. Estamos hablando de todo esto, son comprados, ¿verdad? Como si los hubieras comprado. Hasta aquí estamos hablando de gamma positiva. Gamma positiva en todos estos casos. Muy bien. Ahora vamos a ver el gamma negativo. Imagínate, el long call es una estrategia. Tú compras un call, así como a veces hacemos de manera especulativa con SPY. Comprando un call, o sea, un long call, el gamma es positivo, el delta es positivo. Cuando el precio sube en SPY, vamos a imaginar que esto es SPY, o sea, el ETF más líquido que hay. Entonces, mira lo que le pasa al delta cuando el gamma, que es positivo, impulsa al delta. El delta sube hacia más 0.00, más 1.00, el valor más alto que está dentro del dinero, ITM. Ajá. O sea, en un call a nosotros nos sirve que el precio suba para que el delta se aprecie, para que el delta suba. Más sube el precio del subyacente, más se valoriza el delta, porque el gamma es positivo. Ahí ganamos dinero. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no sube el precio del subyacente después de haber comprado un call? Eso es lo que nos pasa a veces con una operativa especulativa, comprando opciones simples, desnudas, comprándolas. Cuando el precio del subyacente cae, entonces el delta cae hacia cero, o sea, hacia la zona más profunda de out of the money. Esa es la dirección que toma. El delta cae hacia out of the money, hacia cero. De esa manera, vamos a perder dinero. Todo eso le pasa al long call. Ok. ¿Y el long put? Bueno, el gamma de un long put es positivo. El delta es negativo. Acuérdate, menos 30, como en el ejemplo anterior. Los puts, cuando tú los compras, tienen delta negativo por defecto. Por defecto siempre los puts tienen delta negativo por defecto. Ahora, si nosotros queremos vender un put, un short put, ahí el delta se transforma en delta positivo. Porque por defecto es negativo. Pero como lo estás vendiendo al put, entonces lo transformas a ese delta al venderlo en delta positivo. Igual en un short call. Normalmente el delta de un call, cuando lo compras, es positivo. Pero si lo quieres vender al call, entonces el delta se transforma en delta negativo. Ahora, ¿te acuerdas que te dije en la gráfica anterior que cuando haces long options, tienes gamma positivo? Aquí está. Entonces, cuando haces short options, tienes gamma negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si el precio del subyacente en un short call, primero vamos con el long put. Long put, porque ya vimos el long call. El long call, si el precio sube, ganamos. El delta sube a la zona de ITM, se acerca o apunta, se dirige hacia más 1.00. O sea, la zona de in the money. Muy bien. Pero cuando el precio cae, nos va mal, porque cae hacia cero, out of the money. En el caso del put, cuando el precio sube, nos va mal.
Acuérdate que cuando compras un put deseas que el precio caiga para que tu contrato put se valorice. Tú estás yendo direccionalmente a la baja, direccionalmente hacia abajo. Has comprado un put, estás apostando a que el precio del activo va a caer para que tú ganes dinero. Pero aquí está subiendo. O entonces el delta negativo ese, que tiene un put long, cae hacia la zona de out of the money. Imagínate tú la cadena de las opciones. Mira el lado put. En la parte de arriba, en la parte negra de los contratos puts, esa zona se llama out of the money. Entonces, mientras el precio del subyacente suba, tu contratito y el delta de ese contratito se acerca hacia cero. Entonces, normalmente lo habías comprado con un delta de menos 50, imagínate. Entonces él va perdiendo delta conforme el precio vaya subiendo. Va subiendo el precio y ese delta va cayendo de menos 50 a menos 45, a menos 40, a menos 35, a menos 30 y así, hasta llegar a cero. O sea, no le conviene a un long put que el precio suba, porque si no, perdemos. Caso contrario es si el precio en un long put del subyacente cae. De esa manera, entonces los deltas, acuérdate que lo compraste cuando tenía un delta de menos 50. Entonces, cuando el precio cae, los deltas de menos 50 suben a menos 60, a menos 0.70, menos 0.80, menos 0.90, se dirigen, van hacia la zona de in the money, hacia los valores más altos de ese delta negativo que es menos 0.00. A nosotros nos conviene cuando compramos un put que el precio del subyacente caiga, porque así el delta, que es negativo de un long put, comienza a valorizarse. ¿Muy bien? Pero ahora la cosa cambia. Porque nosotros somos vendedores de opciones mayormente. ¿Por qué? Porque cuando uno vende opciones tiene mayores probabilidades de tener éxito. Comprobado. Por ejemplo, cuando hacemos un short call, estamos un contrato call que normalmente lo compramos para que suba, aquí lo estamos vendiendo sin tenerlo. Si te quieres saber más sobre la base de esos conceptos, hay una masterclass que habla de eso en la clase introductoria de opciones en el curso de opciones de nuestra academia. Entonces, en un short call, donde tenemos gamma negativo y delta negativo, cuando el precio sube, acuérdate que el delta de un short call es negativo, así como el put cuando se compra, negativo. El short call y el long put, ambos, tienen delta negativo, ¿cierto? Pero como tú has vendido el call, tienes gamma negativo. Ahí cambia la historia. Porque cuando el precio sube, entonces sube hacia más 1. O sea, haz la zona de ITM. O sea que el short call, que tiene delta negativo, acuérdate, imagínate que tú lo vendiste a ese short call, imagínate que cuando lo vendiste tenía un delta, ¿ok? De menos 0.30. ¿Listo? Listo. Entonces dice que cuando el precio sube, sube hacia más 1. Claro, porque la cadena de las opciones en los calls, en la parte in the money, el valor es más 1. A ti no te sirve que suba más 1, que suba a la zona de ITM. No. Si sube, nosotros perdemos. Tendría que caer a 0 para ganar dinero. Y el 0 es neutral, no es negativo.
¿ya? El cero es positivo, al contrario. Muy bien, entonces, no nos conviene que el precio del activo suba cuando vendes un call. No, no conviene. Pierdes. A ti te conviene que el precio caiga en el subyacente, que el precio caiga. De esa manera se disminuyen esos menos 30 deltas hacia cero, hacia la zona de out of the money. Y de esa manera ganamos. El short put. El short put tiene una dirección alcista. Cada vez que tú veas delta positivo, está hablando de que necesitas que el precio del subyacente suba. Delta positivo, así ganas dinero. Como en el caso del long call. Que el delta del activo subyacente suba. Que el precio suba. ¿Sí? Para que así se gane dinero. Tanto con el short put como con el long call. La diferencia que hay entre el short put y el long call es el gamma. El long call tiene un gamma positivo, pero el short put tiene un gamma negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si el precio sube, entonces tu delta, que es positivo, cuando tú haces un short put, normalmente un put tiene delta negativo, pero como lo estás vendiendo al put, se convierte en un delta positivo. Normalmente vendemos deltas cuando hacemos short puts, deltas que tienen un 30, ¿sí? Un short put de delta de 30, máximo, lo vendemos. Entonces dice que nosotros ganamos si es que entra o sea, sale, out of the money. Out of the money, sale y va perdiendo valor. Va perdiendo 0.25, 0.20 hasta llegar a 0, a 0.0. O sea, el valor del delta cae hacia 0. O sea, se mete más, sale más out of the money. De esa manera ganamos dinero con un short put. La manera como perdemos dinero con un short put es cuando el precio cae en el subyacente, el precio cae. ¿Qué pasa cuando el precio cae en el subyacente? Acuérdate que nosotros estamos apostando a que suba. Si cae, perdemos. ¿Por qué? Porque el delta que obtuvimos cuando vendimos el short put, que era 30, va a subir. ¿Sí? Acuérdate que los puts por naturaleza tienen delta negativo. Delta negativo. Y su máximo valor es -1. Allá abajo en in the money. Entonces va a valorizarse, va a subir ese delta. 35, 40, 55, 60, 70, 80 hasta llegar a -1, que es el valor máximo de los puts. De esa manera nosotros perdemos. Nosotros nunca dejamos que eso pase. Cuando llega a 50, si una posición se va en contra de nosotros y llega a un delta a 50, ahí lo cortamos. ¿Bien? Ahí lo cortamos. O lo ajustamos. Existen métodos de ajuste. Quizás extender su duración hasta una próxima fecha de expiración de los contratos, o quizás, no sé, hacer otra cosa de las que ya conocemos. Entonces esa es la manera como funciona el gamma y el delta de acuerdo a las 4 direcciones y a los 4 contratos que normalmente son los que funcionan para toda estrategia. Un call comprado, un call vendido, un put comprado y un put vendido. De ahí nace todo el mundo de las opciones. El resto son solamente combinarlos entre ellos. Si uno entiende esta gráfica, esta tabla, uno entiende todo. Por eso que yo les pido que la repitan, la repasen varias veces. Por ejemplo, gamma positivo obtenemos, imaginemos que hemos abierto una posición bull call de débito, una estrategia simple, alcista, bull call de débito. Entonces, al hacer un bull call de débito, vamos a obtener delta positivo y gamma positiva. ¿Sí?
Esto quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que si el subyacente tiene un rally alcista, esto es lo que sí queremos, los deltas se incrementan y los contratos se valorizan. De esa manera ganamos dinero. Ok. Si el subyacente cae de precio, los deltas decrecen. Esto es lo que no queremos. Ahí perdemos. Pero este es un ejemplo del gamma positivo. Un bull call de débito nos da gamma positivo, así como el bear put de débito. A este también se le conoce como long put vertical, una simple estrategia bajista. Cuando abrimos una posición de bear put de débito, estamos obteniendo gamma positivo. Esto quiere decir que si el subyacente, acuérdate que la palabra subyacente quiere decir el activo de donde estás tú tomando estas opciones. ¿Bien? Eso se llama subyacente, el que subyace al costado del derivado financiero. Las opciones son un derivado del subyacente. Muy bien. Esto quiere decir que si el subyacente tiene un movimiento bajista, esto es lo que sí queremos. Acuérdate que estás haciendo una operación de débito a la baja. Tú necesitas que el movimiento sea bajista. Bueno, cuando eso pasa, los deltas se incrementan y los contratos se valorizan. Ganamos dinero. Ahora, si el subyacente sube de precio, los deltas decrecen. Eso es lo que no queremos. Aquí perdemos dinero. Muy bien. Aquí todo bien, se entendió, ¿cierto? Ahora vienen el ejemplo 3 y el ejemplo 4, que es con los de crédito. Aquí me voy a demorar un poquito más y voy a hablar más despacio. Imaginemos que hemos abierto una posición de un bear call de crédito, también conocido como un short call, simplemente. Esa es una estrategia bajista de crédito, hecha con calls. Por lo consiguiente, tenemos aquí delta negativo y gamma negativo. Esto quiere decir que si el subyacente, esta creo que me equivoqué, ver call de crédito, tiene delta negativo y gamma negativo. A ver, déjame ver el gráfico acá. Sí, 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 aquí está. Gamma negativo y vega negativo y delta negativo. Estamos bien. Estamos bien. Dice que entonces el short call, o también conocido como bear call de crédito, tiene delta negativa y gamma negativa. ¿Ok? Esto quiere decir que si el subyacente tiene un movimiento bajista, esto es lo que sí queremos. Un short call se beneficia cuando el activo cae de precio. Entonces los deltas se incrementan. ¿El delta qué era? Negativo. Entonces si nosotros vendemos un delta de menos 30, acuérdense que es negativo el delta, los deltas se incrementan. ¿Qué quiere decir que se incrementan? Quiere decir que bajan de menos 30 a menos 25, a menos 20, a menos 15, a menos 10, hasta llegar a cero. Eso, aunque parezca, ¿cómo se dice? Contrario, contradictorio, ¿sí? Es que los deltas se están incrementando, porque están yendo de la negatividad que tenían de menos 30 a cero. Se están incrementando. A eso se le llama incrementarse los deltas. Cuando tú lo vendiste tenían un delta de menos 30 y tú necesitas que los deltas se incrementen. Eso va a pasar cuando el activo tiene un movimiento bajista. Los deltas se incrementan. ¿Estamos? Por favor, apunten sus preguntas. Dicen, esta parte no entendí, esta parte sí entendí. Y para el final hacer una ronda de preguntas para que esto quede claro. Para que mañana más tarde, para que de aquí en unos meses
cuando yo asuma que ustedes han entendido esto, no me lo vuelvan a preguntar. Porque cuando yo inicié este programa, este proyecto, yo necesito llevarlos hasta el punto más alto de lo que es un trader profesional. Y estas cosas son básicas. Al final de esta sesión, ustedes me van a bombardear con preguntas. Cada uno tiene que tener 10 preguntas por lo menos. Bien. Entonces, cuando el precio del activo subyacente cae y vendiste un short call o un bear call de crédito, los deltas se incrementan, van de menos 30 a 0, eso se llama incrementarse, o sea, se vuelven más, en este caso, menos negativos. Aquí yo le he puesto más negativos. Vamos a ponerle menos negativos. Ya está. Y los contratos se desvalorizan. Ajá. Acuérdate que cuando vendes un short de crédito te dan un crédito. Imagínate que el crédito sea de $1. A eso se le llama contratos que se desvaloricen. Cuando más se desvalorizan, nosotros ganamos dinero. ¿Por qué? Porque el delta está desvalorizándose. Esa es la clave de las opciones. Si el subyacente sube de precio, entonces los deltas decrecen. Si cuando abriste la operación tenía un delta de menos 30, ¿ah? En el bear call de crédito, menos 30, ¿sí? El precio del activo sube ahora, entonces esos deltas que tenían menos 30 van a subir a menos 35, menos 40, menos 50, menos 60, y tú vas a perder dinero. Los deltas negativos se aprecian cuando el precio del activo subyacente sube. Eso no nos sirve, ahí perdemos dinero. Entonces aquí se vuelven más negativos. Más negativos se vuelven. A ver si me permites. Eso. Se vuelven más negativos. ¿Listo? Se incrementan, se acercan más, en este caso, al 1. Lo que pasa es que aquí lo hice una sola plantilla para todos. Esta parte me faltó corregirla. Se acercan más al más punto 1. Muy bien. Esto es lo que no queremos. Aquí perdemos.